En una de esas ella cuenta que cuando Vi tenía 4 años, la mamá la ve hablando hacia la esquina de la sala y le pregunta: ¿con quién estás hablando? Y la niña le contesta: ay, con el hombre serpiente. Y que nada más lo agarra de la mano, así bruscamente, del brazo más bien, y le dice de que te tienes que empezar a despedir porque si no, no vas a ir al cielo con ellos. Y que toda la familia empezó a decirle de que despídete, 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 despídete. Y que lo agarró y lo llevó al cuarto de su hermana Jess, lo avienta así hacia la cama y él ve clarísimo a su hermana pues muerta. Escuchó la voz de su hijo y dijo como, vente, o sea, porque pues tiene fiebre, se siente solito, vente. Dice que claramente sintió como gateaban hacia ella y se le ponían así, pero dice que lo que sintió no era humano. Entonces abre los ojos y dice que lo vio. Bienvenidos una vez más a otro video de La Sociedad de las Pesadillas. De hoy tenemos de temática historias reales que ocurrieron en casas genuinamente embrujadas. Pero primero nos gustaría agradecerle a todos nuestros Patreons. En pantalla van a estar apareciendo los vampiros. Les recuerdo que tienen muchos beneficios, entre ellos elegir el tema del video. Este tema fue elegido de hecho por nuestros Patreons. Y por si no nos conocen, aquí nos vamos a presentar. Yo soy Jera. Yo soy Andrea. Yo soy Raiza. Yo soy Reni. Yo soy Clau. Y yo soy Pato. El link de Patreon está aquí abajo en la cajita de la descripción por si quieren ir y apoyarnos. Bueno, ahí los esperamos. Vayan preparando su botana, no sin antes suscribirse al canal, denle like al video. Y ahora sí, estamos listos para comenzar. Bueno, como tal, mi historia no es una que ustedes digan, uy, súper famosa. Pasó en Carolina del Sur. La historia nos lleva a dos personas. Una se llama Joan, que es nuestra... Dijo él. Literal la puse. Traigo una historia de Carolina del Norte de Joan. No es cierto. ¡Sí le puso! ¡Tienes mi historia! ¡Wow! Volvió a pasar en la maldición de Jera. Ok. Al parecer traje la misma historia que Jera. Se repite la maldición. Entonces hemos decidido contar la historia de la casa embrujada más famosa de todo México y tal vez el mundo. La casa Ramírez. Para todos los seguidores de los hermanos Ramírez probablemente ya han escuchado esta historia antes, pero sabemos que hay gente que no nos sigue en nuestras redes individuales, así que es la primera vez que sus oídos van a ser bendecidos con esta terrorífica historia de una casa embrujada. Y nada más real que una que literal nos pasó a nosotros, ¿no? Todo empieza con una pequeña casa en mudanza a la que nos mudamos. Ahora, hay muchos detalles de esta casa que van a ser revelados con el tiempo, pero lo que ocupan saber ustedes es simplemente que era una casa que estábamos remodelando. Después de unos cuantos meses de todo este show, por fin nos mudamos. Estaba muy padre la experiencia, pero sí empezaron a pasar cosas difíciles al inicio. Empezando por la primera noche que yo me quedé ahí. No muchos saben de esto, pero cuando nos estábamos mudando, yo ya había llevado mi compu. Mi papá me había confirmado que nos íbamos a dormir ahí. Pero resulta que me dice, oye, ¿sabes qué? No nos alcanzamos a mudar. Te vas a quedar ahí solo si quieres quedarte ahí solo. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, jale, me quedé ahí solo. Y desde el momento número 1, las luces estaban mal, sonidos raros. Pero yo dije, es una casa nueva, problemas de luz, no pasa nada. Seguido de esto, segundo día, ya cuando todos nos mudamos, pasa la primera cosa grande. Estaban Clau y mi mamá en la noche platicando. En la cocina tenemos una como puerta de cristal que da al patio. Y dice que estaban viendo cuando de pronto, ¡pum! A continuación voltean y lo que ven es un cuervo. Un cuervo grande se acaba de estrellar contra la puerta. El cuervo estaba muerto. Mi mamá pensó en decirme a mí que fuera por él a tratar de recogerlo, pero Clau me contó que le dijo que no, que podría enfermarme de alguna cosa, entonces lo dejamos ahí. Para nuestra sorpresa, cuando nos levantamos, el cuervo ya no estaba. Y era imposible que alguien lo hubiera movido, porque primero que nada, Clau y yo, pues no, ¿verdad? Andrea creo que tampoco lo movió, no dijimos nada. Mi mamá, claro que no lo va a mover. Y mi papá menos, mi papá ni siquiera sabía. Entonces no había nadie más que lo pudiera haber movido.
Siguieron pasando pues los días. De la nada a veces sí escuchaba uno que otro sonido sospechoso, pero nosotros ya hemos vivido toda la vida pues con muchos sonidos, entonces la verdad nos da igual, no nos lo tomamos muy en serio, hasta que empezaron a pasar cosas que sí no podíamos dar porque sí, ¿no? Las paredes del closet de mi papá se están llenando de hongos, pero feo. Tuvieron que desmantelar, a lo que entiendo, el closet para tratar eso. Mi cuarto tenía un olor muy feo, olía. Yo antes tenía una víbora de mascota y hubo un momento muy feo de la vida en mi vida cuando mi víbora lamentablemente pues no se comió un ratón y el ratón se quedó ahí, y a mí no sé, como que daba mucho asco sacarlo, entonces como que el ratón se empezó a pudrir y olía horrible. Bueno, a eso olía el cuarto. O sea, prendías el clima y el cuarto olía feo, como a podrido. El problema es que tenemos un clima central para toda la casa y mi cuarto es el único que olía feo. Pero en su momento fueron expertos de todo, tanto de climas como de baño, porque estaba al lado del baño. Tiraron mi techo entero y no podían encontrar. Todos le decían cosas diferentes a mi mamá, pero no. Hasta que pasó una cosa. Ya estábamos todos platicando de que la casa probablemente estaba embrujada y mi mamá, ser una persona muy católica, decidió intervenir. Y no sé si compró, pero llegó con como 7 cuadros de la Virgen María y colgó uno en cada cuarto. Pero creo que esto fue tal vez el peor error que pudo haber hecho, porque apenas los colgó, lo que estaba ahí dentro se enojó. Esa misma tarde, noche, día, lo que sea, todos sufrimos de algo. Mi mamá cuenta que cuando ella pone el cuadro en la sala, el primer cuadro de la Virgen, teníamos un rosario viejo, lo teníamos desde hace mucho, se rompió. A mí no me quiso contar nada mi mamá, a mí nada más me dijo, se deshiló, estaba viejo y ya. Digo que sí explotó. En una de esas la caché platicando con una amiga suya en teléfono y estaba contando de que no, debiste haber visto, puse el rosario y apenas lo puse explotó. A Andrea, la siguiente mañana luego, le aplaudieron a Lo Conjuro. Tiene un audio, honestamente yo siempre que cuento estas historias digo, es el audio que se puede hacer fake, más fake del mundo, porque literalmente solo es un audio de Andrea hablando y le aplauden atrás, pues no haber sido nosotros. Pero nosotros conociendo a Andrea y sabiendo que obviamente no lo fakeamos porque somos nosotros, sí es algo que nos da mucho miedo, porque es a una hora donde pues nadie está en la casa más que Andrea. Y la aplaudieron y se escucha claramente como la aplauden, y Andrea en el audio pues sí está como a la madre, o sea, sí lo escuchó. O sea, no sé cómo me siento al respecto. Sentí que alguien me aplaudió por atrás, güey. ¿Escuchaste? A Clau esa noche estaba como que dormida, como que tratando de agarrar algo del baúl o buró al lado de su cama, y que justo cuando pone la mano fuera, algo la jala abajo de la cama. Sí, o sea, no estaba yo tratando de agarrar nada, sino como que mi mano se salió un poquito, o sea, del puro movimiento. Eso es peor. Mi mano se salió un poquito y sí, algo me agarró y me jaló. Sí, me espanté porque yo estaba dormida, pero no hice nada. Sí, literal, eso es lo que más me traumatizó, que Clau fue, bueno, y se durmió. Bueno, ahí. A mí lo que me pasó fue una parálisis del sueño muy extraña. Nunca había tenido una parálisis del sueño viendo algo. Yo tengo, antes de que me regañen, un espejo al lado de la cama. Y... Antes de que me regañen. Sí. Es que no está bien que tengas un espejo al lado de la cama. Ni enfrente. Pero antes Ni de que me enfrente. regañen, ¿te gusta regañar? Sí. Era como un no me regañen, pero era más un no me regañen. Sí. Ya lo quité, pero no lo has quitado. Ah, no. Estoy dormido así recto y me levanto, pero tengo el cuello volteado hacia acá, hacia el espejo, y puedo ver como algo arriba de mí. Yo siempre que lo describo como un Gollum muy oscuro, o sea, no veía nada, pero lo veía como arrugado y como si fuera muy flaco. Y solamente me estaba gritando. Era como un grito de estoy muy enojado. Yo sí siento en lo personal que cuando mi mamá trajo los cuadros de la Virgen a la casa, esa cosa se enojó mucho. Después de esto mi mamá investigó, porque seguían pasando cosas minúsculas, e investigó si había algún exorcista aquí en Monterrey que nos pudiera ayudar. A lo que tengo entendido, no había un exorcista, pero sí alguien que había estudiado con un exorcista certificado por el Vaticano. Es todo esto que pasó, yo estaba dormido, pero Clau me contó que el sacerdote estuvo por todos lados como que haciendo plegarias, cosas por el estilo, pero que sí dijo que había 2 cuartos muy pesados. El mío, a mí me dijo mi mamá que mi cama se movió. Tal vez me quedé a dormir en un lugar, pero yo no estaba ahí. Si mal no recuerdo, el otro cuarto era o el baño o el cuarto de arriba. No, el de arriba. Sí, era el de arriba. El cuarto de arriba. El cuarto de arriba siempre ha sido muy denso. Pero después del exorcista todo se disminuyó. Y hasta la fecha siguen pasando muchas cosas. En medio de todo lo que estaba pasando, llegó la persona que antes vivía en la casa. La chava le dice a mi mamá, ya los espantaron o algo por el estilo. Y mi mamá ya es cuando dice, ¿cómo? O sea, mi mamá, claro que le quería decir que sí, pero primero quería sacar información. Le dice, ¿cómo? Y le dice, pues es que la casa sí está como que medio embrujadona. Nos termina contando que en esa casa antes pues vivía ella y su familia, ¿no? Estaba su papá y su mamá, y creo que se pelearon ellos dos y se divorciaron. Y el papá no sé si se casó con otra, pero tenía madrastra. Estaban ellos viviendo ahí, ¿no? Y la mamá en otro lado. Pero resulta que todo mundo le tenía miedo a la mamá.
Resulta que el papá le tenía miedo a la mamá, la hija le tenía miedo a la mamá, la madrastra le tenía miedo a la mamá, y es porque era una bruja y hacía muchas cosas de brujería en la casa. Varias veces fue captada enterrando huesos en el patio. No sabemos si eran huesos de animal, no sabemos si eran huesos humanos. El problema es que ya hay mucha construcción sobre el patio, entonces lo que está enterrado ya Sí, está enterrado. como les dijimos, la casa la remodelamos, entonces si hay unos huesos ahí siguen y tal vez sea la fuente de todo lo que está pasando. Pues bueno, mi historia, llevo muchos años sin contarla y es una historia que se me quedó mucho porque no me pasó a mí, pero le pasó a una ex compañera de trabajo. Yo llevo muchos años ya trabajando en redes, entonces esto sí fue hace tiempo, cuando yo todavía era practicante con una arquitecta y pues había ahí una señora que se encargaba como de las finanzas. Vamos a ponerle Nora. Era una señora muy, muy, muy amable. Siento que como yo estaba muy chiquita, ella siempre me cuidaba, como que siempre veía que yo trajera lonche y que estuviera cómoda, entonces como que sí bondeábamos. Platicábamos muy bien y siempre estábamos como en el mismo espacio de oficina. Como que con el tiempo me fue agarrando confianza y había días en los que su personalidad extrovertida como que se veía más apagada. Llegaba triste y agitada y yo siempre le preguntaba de que, oye Nora, ¿estás bien? Y al inicio como que me decía, sí, no te preocupes, pero se notaba que había algo raro porque ella siempre era muy viva. Hasta que un día yo la vi muy triste y le digo que, oye, ¿todo bien? Y me dice que, ay, bueno, la verdad es que sí lo quiero sacar, ya te voy a contar, pero por favor no le digas a nadie porque me van a juzgar. Y me dice que, pues es que en mi familia pues hay brujas, de hecho yo soy una bruja. Y en ese tiempo como que no creía mucho en esto, pero tampoco pues le iba a decir nada, entonces pues ella me dijo esto, de que ella era bruja, que su mamá no era bruja porque su abuela sí era bruja. Y que pues hace muchos años la abuela compró una casa vieja, se la vendieron muy barata porque ahí había muerto un niño. Se hizo como famoso el caso, el niño murió por negligencia de los papás, por desnutrición. Ajá, y murió ahí. A los papás se los llevaron, los enjuiciaron, creo que sí quedaron libres, pero se tuvieron que ir de ahí y la casa la pusieron a la venta a un precio muy económico. La abuela la compró y siempre le contaba a los nietos así como historias de terror de que el niño sí se aparece y yo lo veo y a veces lo veo corriendo por los pasillos. Pensaban que eran eso, ¿saben? Historias. Pero Nora dice que cuando iba a jugar con sus primos, a veces sí sentía que cuando estaban de que con la pelota, alguien los estaba viendo. Y dice que a veces sentía que era su imaginación, pero veía a un niño corriendo también. Pero como que de chiquita nunca comprobó nada, entonces, bueno. La cosa es que pues la abuelita falleció y así la casa se quedó sola por mucho tiempo y Nora se casó y estaba viviendo con su esposo en un departamento hasta que nace su primer hijo y los primeros años están ahí en el departamento y lo dicen de que no, ya nos quedó chiquito, pues nos queremos mudar y les ofrecen la casa de la abuela de que pues váyanse ahí para que gastan. Se mudan, pues la arreglan así bonito y así. Dice que los primeros meses todo bien, pero que había como muy malas noches en las que ella a veces estaba acostada y si tenía la puerta entreabierta veía a alguien asomadito. Y siempre pensaba que era su hijo, pero no era. Que a veces estaba ella sola, de que lavando los trastes y escuchaba pisaditas atrás y volteaba y no era nadie. Como que eso la asustaba, pero pues no le daba tanta importancia y empezó a ponerse mal hasta que su hijo empezó a decirle que estaba viendo a un niño. Dice que su hijito a veces amanecía de que, o sea, con ojeras y así, y sin ánimos. Y Nora le decía de que, ¿qué pasa? Y es que, ay, es que, pues, el niño no me dejó dormir. Y ella estaba de que, ¿qué niño? Y es que siempre viene en la noche. Siempre que pasaba eso, es cuando ella llegaba como súper preocupada y triste al trabajo. Y pues me contó que justo ese día, el niño le había dicho que en la noche, que había estado lloviendo, pues él estaba dormido y que como que la ventana se abrió y empezó a entrar la lluvia y así. Y Nora dice, pero es que esas ventanas tienen seguro. ¿Cómo se le abrió la ventana, saben? Ella estaba muy, muy, muy asustada y que por eso ese día llegó como triste al trabajo. Pues seguíamos yendo a trabajar y había días en los que llegaba triste y me contaba de que es que pasó esto, es que pasó esto. Pero hubo un día que es el día que más se me quedó marcado. Ella llegó llorando y todos se alarmaron, están de que no, ahora qué pasó y estaba como que no pasó nada. Tipo, ya, ahorita me compongo. Pero ya a la hora de la comida me dice que no, es que sí pasó algo bien feo ayer y es de ¿qué pasó? Dice que era de noche, que pues ella estaba dormida con su esposo y que habían tenido unos días pesados con el niño porque como que tenía fiebre. Entonces dice que pues ya estaba dormida y de repente siente como que alguien se sube a la cama. Como que alguien se sube a la cama y dice que mamá escuchó la voz de su hijo y dijo como, vente, o sea, porque pues tiene fiebre, se siente solito, vente. Dice que claramente sintió como gateaban hacia ella y se le ponían así, pero dice que lo que sintió no era humano. Entonces abre los ojos y dice que lo vio.
o sea, que era un niño, pero que no era su hijo, grita, el esposo se despierta y también lo vio. Dice que el esposo se asustó tanto que lo agarró al niño y lo tiró de la cama, empezó a gatear y se metió abajo de la cama. Y en ese momento, el hijito empezó a llorar. Entonces se asustan un chorro, van por el hijo y el hijo estaba temblando de que es que va a venir por mí, no sé qué. Lo agarran y en la noche no durmieron. Pues ese día Nora llevó al hijo a la casa de la mamá para que lo cuidara mientras ella venía al trabajo y me contó que esa noche ya no iban a dormir ahí. Nora me dijo de que es difícil de creer y me dijo de que tal vez pienses que estoy inventando o que estoy loca, pero mi esposo lo agarró. Y dice, ¿por qué? Dice, porque eso no era un niño. Pero es que tampoco sabe si era un fantasma. O sea, tal vez sí, porque lo atribuyen a que era el fantasma del niño que dicen que murió ahí. Justo se le hacía raro que lo pudo agarrar el esposo. Ay, no, que se estaba acurrucando. Ajá, se estaba acurrucando y dice que sí le dijo mamá. Ay, pero también pobre niño. No, ya sé. Pero no sabemos si era niño. O sea, está... Sí, pobrecito, pero qué susto. Pero aparte, a Nora le preocupaba que el niño como que de alguna forma quisiera ocupar el lugar de su hijo. Sí, pues porque lo estaba lastimando y... O sea, asustando. Apenas lo rechazó. No sabemos si él fue el que le causó la fiebre. Eso sí. Apenas lo rechazó, los papás lo rechazaron y lloró el niño. Eso fue porque claramente algo hizo el otro. O sea, yo sí creo que había un caso de tal vez... La cosa es que después de eso, como que el niño empezó a dormir con ellos y de repente sí me decía que seguían pasando cosas, pero no tan fuertes como la de esa noche y estaban buscando casa para mudarse. Pero ¿saben cuál es el problema? Yo dejé de trabajar ahí. Nos vas a dejar con la historia inconclusa. O sea, es que ya no sé. Yo esperaba que la hubieras contactado. Yo también. De que para contar bien la historia. Contar una historia. Es que no sé cómo encontrarlo, ni me acuerdo de su apellido. Y pues sí, la casa sí estaba bien embrujada. Ahora yo voy a contar la historia de una casa embrujada que realmente pasó. Vi como de cosas que contaron de personas que tienen casas embrujadas y que estaban viviendo ahí durante la pandemia. Entonces estaba viendo como que este foro de personas que están diciendo como sus historias de que no podían escapar, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, esta chava vivía en Pensilvania. Era ella, su abuelita y su mamá. Su abuelita construyó una casa en los 2000 y era una casa como bastante grande y así. Ella, pues de chiquita, cuando vivía ahí, como todos los niños, tenía como un amigo imaginario, ¿no? Estaba como en la ventana jugando y platicando y platica. Y llegaba la mamá y era de que, ¿qué estás haciendo? Y era de que, ay, pues estoy platicando con mi amigo. Y es de que, bueno, tenía un amigo imaginario, no pasa nada. Y dice que, o sea, ella pues no se acuerda de su amigo imaginario realmente, pero pues le dicen que tenía uno, cosa chiquita, y después ya creció y ya no lo veía tanto. O sea, dicen que como que la mamá de repente decía de que la veía jugar y moverse y de que en el patio estar corriendo y de que estaba jugando con su amigo imaginario. Y decían que bueno, está bien, tipo está sola, entonces pues los niños a veces inventan esas cosas. Luego ya creció. Antes de pandemia dice que le habían pasado como cositas. Dice que siempre la mamá y ella sentían que en el piso de arriba donde estaban los cuartos, en el segundo piso, las vibras se sentían off. O sea, sentían raras. Entonces la mamá y ella nunca pudieron dormir en los cuartos del segundo piso. O sea, aunque hubiera cuartos, ellas decidieron dormir en el sótano. Decían que como que lo sentían más tranquilo. Es como que les daba miedo dormir arriba y pues era la cosa. Pero que siempre escuchaban como en la noche de que pasos y cosas en el segundo piso. Así que ella fue creciendo. Le empezó a pasar como lagunas mentales que decía de que es que yo había ido a la cocina por algo de tomar y de repente llegaba a mi cuarto y no traía el vaso. Lo estaba buscando, volví a la cocina y no lo encontraba. Y luego de repente decía que no, ya me estoy volviendo loca, está bien, me voy a bañar y está en el baño el vaso. Pero cuando ya le empezó a dar más miedo es que ya fue en pandemia, no podían salir de la casa. Ellas normalmente pues trabajaban todo el día. Realmente como que, o sea, pues no estaban en la casa mucho, solo para dormir. Pero como ya tenían que estar ahí todo el día, lo que más miedo le empezó a dar es que su mamá y su abuela la empezaron a ver a ella. Una vez entró al cuarto de su mamá y su mamá le dijo, o sea, su mamá la vio como si tuviera 3 cabezas, dice, que la vio súper asustada y le dice, ¿cómo es que acabas de entrar? Y la niña de que, acabo de llegar, o sea, había ido al súper. Dijo, no, acabas de estar aquí, tuvimos una conversación completa. Y ella dijo, no mamá, acabo de llegar. En otra ocasión, que la mamá llegó a la casa, que también había ido al súper, pero la niña se había ido a caminar alrededor de la cuadra, y que la mamá llegó y vio a la niña parada en el patio. Le empezó a hablar por su nombre. La verdad es que no dice su nombre, entonces, no sé, vamos a ponerle Stacy. Le empezó a decir que Stacy, y no volteaba, solo la veía por atrás, parada. A lo mejor tiene audífonos, qué raro. Y se metió a la casa y vio a Stacy llegar. Y le dijo, no. Y la ella de que, ¿qué? Dijo, estabas en el patio. Y volteó, pues ya no había nadie en el patio. Y Stacy de que, no. Hijo, ni siquiera, o sea, la mamá dijo, es que ni siquiera traes esa ropa. Y ella de que,
¿Cómo alguien me está viendo? Y lo dice la abuelita, que una vez bajó, porque la abuelita sí vivía en el segundo piso, eran las 3 de la mañana, y vio a Stacy en la cocina sentada, que no tenía su celular, no estaba haciendo nada, solo estaba sentada, y la abuelita se lo acerca y le dice, Stacy, no reacciona, y grita, Stacy se levanta, porque le está gritando, y desde el sótano le dice, mande. Y la abuelita de que... No sabían qué hacer, o sea, la abuelita también fue de que, Stacy, ¿estás aquí? Subieron todos y ya no estaba, como que la abuelita ni siquiera supo como cuándo desapareció ni nada, y la mamá dijo, es que yo también la he visto, a Stacy, o sea, me daba mucho miedo porque me veían a mí, yo nunca me he visto a mí. Ella dice que no sabía cómo explicarlo, que le empezaron como a preguntar a personas de que, ¿qué es esto? Y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Sí. Ella no sabe si era, o sea, porque lo único que había pasado paranormal en sus vidas era como su amigo imaginario, y dicen que la abuela, o sea, le decía que a veces, o sea, veía a Stacy arriba también y caminando, pero que, o sea, antes de pandemia, antes con la abuela, porque la abuela también salía a trabajar, entonces que cuando llegaba antes, pues también la veía arriba, pero decía que es que yo siempre pensé que eras tú. O sea, ahorita que ya estás aquí, estoy diciendo, no siempre fue ella. Pero nunca tuvieron de que una conversación, solo la veían. No le contestaban. Cuando veían a Stacy, que sabían que no era ella, ya empezaban a decir que es que no me contestan. Dice que la mamá también una vez llegó y la vio sentada, y como yo creo que la veían raro, que la vio sentada, se le puso enfrente y le marcó y le contestó, y la mamá se fue. O sea, la mamá fue de que, bueno, pero la estaba viendo ahí. Pero nunca la tocó. O sea, yo creo que hubiera sido de que, ajá, yo la hubiera intentado tocar, ¿sabes? No, yo sí. Yo no sé, ni así de un... Sí, así. Tal vez le hubiera aventado algo. Stacy hizo que mientras estaba en pandemia estaba pasando como muchas cosas así, como lagunas mentales. Y yo decía que a lo mejor camina en la noche, pero muchas veces, o sea, como las otras, como la mamá y la abuelita, o sea, le marcaban, sí, la escuchaban, la veían. Sí, o sea, decía... Sí, estaba en diferente lugar. Estaba en diferente lugar, ajá, porque yo decía, es que, o sea, a lo mejor mientras estaba leyendo dije, va a estar caminando en las noches o algo así. Ajá. Pero no. O sea, y decía que ella, como veía en el sótano, escuchaba como muchas veces como escuchaba que alguien bajar y no era nadie. Pero que ella nunca logró verse a sí misma. O sea, dice, jamás me he visto a mí misma, y qué bueno, porque no sé qué haría si yo me viera a mí mismo. Imagínate que yo, Renata, o sea, no sé qué haría. Y esto, o sea, ella está diciendo que pues no sé cómo escapar de esto, mi familia tampoco, y la verdad es que pues solo estamos como conviviendo así, y pues como era un foro de gente viviendo en sus casas embrujadas en pandemia, pues no la terminó, solo pues ahí seguían, o sea, viviendo en esa casa donde había alguien que imitaba a Stacy. Wow, qué denso, Sí, está muy raro, no sé qué sería, honestamente. Esta historia la pedí por Instagram, viene de uno de nuestros seguidores, se llama Laura Riveros. Muchas gracias por contarnos tu historia. Viví por 7 años en una casa embrujada. Ella comenta que en su familia están pues sus papás y así, pero particularmente están ella y su hermana, las protagonistas de esta historia. Se mudan a esta casa. Al principio todo está tranquilo, pero después de algunos meses les dan la noticia de que la antigua dueña de la casa murió ahí asesinada. Ahí, ajá. Entonces, pues sí, súper horrible. Pero es ilegal, ¿verdad? No, no te tienen que decir aquí. No te tienen que decir. Según yo te tienen que decir, Estados Unidos, ¿no? sí. En Aquí ciertos no. estados. Wow. Pero, y aparte, Aquí no. durante los últimos 3 años. O sea, si pasa cierto manches. tiempo, ya no te tienen que decir. Ok, yo Pero pensé... aquí no te tienen que El decir. espíritu caduca en 3 años. Claro, obvio. Ya no está lente después de 3 Sí, años. 3 no. años y el espíritu. Ajá, oye, 3 bueno, años y bueno. ya. Ok, yo no sabía eso. Yo pensé que sí te tenían que decir una vez que te vendían la casa En o cuando Japón te nada estaban dando. Bueno, sí, sé que en Japón es un mercado muy grande. Es a que ver. los fantasmas japoneses son otra cosa. No, Claro, sí, es Ahí hay que te van a avisar. aventar solo. Pero sí es cierto, en Japón es un mercado muy grande que dicen en esta casa alguien murió o esta casa está supuestamente embrujada y son más baratas y mucha gente elige buscar de esas casas para vivir por lo barato. Pero yo pensé que en todos lados te tenían que avisar, ya veo por qué no se enteraron, hasta que ya estaban viviendo en esta casa. Pasan 3 meses aproximadamente y se enteran de lo sucedido. Pero aún así, no ocurría nada raro. Ella dice que al inicio solamente, como en cualquier casa, existen ciertas habitaciones que les daban mala vibra o ciertos lugares de la casa que en la noche pues no querían estar ahí, pero que durante un año completo no sucedió absolutamente nada. Pero después de este tiempo, las cosas empiezan a cambiar. Todo comienza con algo muy ligero. La madre de la chica decía que ella estaba en el primer piso
y estaba limpiando, cocinando, haciendo sus cosas, no sé, checando cosas en su teléfono, haciendo sus cosas, ¿no? Pero comentaba que empezó a escuchar que había pasos en el segundo piso, pero era muy claro que era alguien con tacones. Así que pues la mamá subía a revisar quién era porque estaba segura de que estaba sola en la casa y nada. Y pues se regresaba a hacer sus cosas. Y en otra ocasión volvía a suceder, que escuchaba muy claramente que alguien estaba caminando con tacones en el piso de arriba. Pero esto pasaba cuando no había nadie en la casa. Así que la mamá decía, no, es que aquí hay alguien. Y trataba de encontrar el momento justo de, ahora sí, ya voy a encontrar a quién está caminando. No había nada. Y los pasos se detenían. Sin embargo, la mamá no siguió sufriendo de esto. La que lo terminó viviendo fue la hermana adolescente de la chica que nos cuenta la historia. Como que la hermana primero era muy cerrada y una de las primeras cosas que le suceden decide no compartirla, de hecho, hasta después. En las noches ella empezó a escuchar que alguien le susurraba en el oído, pero lo suficientemente fuerte como para que se despertara. En una de esas, ella se para y está escuchando que en la ventana están haciendo como... Ay. Y ella decide recorrer la cortina para poderse asomar. Ay, no. Pero no vio nada. Esa vez ella quedó tan asustada que dijo, ya le voy a comentar a mi mamá que esto me está ocurriendo durante las noches, porque ya han sido muchas veces que algo me está despertando. La chica dice que la mamá lo que hizo fue darle un rosario. Con eso se calmaron las cosas un tiempo, pero no para siempre. Ella dice que le pasó que en una ocasión se estaba bañando y que justo estaba escuchando que alguien le estaba tocando la puerta, como pidiéndole que lo dejara entrar. Y dice, ¿quién es? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Esto y aquello. Pero no era nada. Ahora, lo verdaderamente fuerte fue cuando le vuelve a ocurrir, porque ya saben que esto les comento que le pasaba varias veces y luego iba escalando. En una ocasión, la chica que nos cuenta la historia dice que ella estaba en el piso de abajo, en la cocina, fue por algo de comer, estaba así tranquila. Y su hermana baja bien enojada y le empieza a decir, ¿por qué estás jugando conmigo? ¿Por qué me haces esto? Y le empieza a gritar, ¿no? Se empiezan a pelear. Y la hermana, espérame, ¿de qué estás hablando? O sea, yo no hice nada, no sé de qué me estás hablando. He estado aquí abajo todo el tiempo. Y lo que le cuenta a mí me pareció muy escalofriante. La hermana se estaba bañando y tocan a la puerta. Ella dice, ¿quién es? No hay respuesta. Vuelven a tocar la puerta. ¿Qué pasó? ¿Está ocupado? Nada. Y luego empiezan a tocar la puerta con mucha insistencia y empiezan a querer abrir la puerta. Ahora, lo raro es que ella dice que, pues, ella pregunta de que, ¿quién es? ¿Qué pasa? Nada. Dice, pues voy a abrir la puerta, ¿no? A ver quién es. Va a abrir la puerta, pero ya no la puede abrir. O sea, lo que sea que estaba como del otro lado le estaba sosteniendo la puerta. Entonces no la puede abrir. Y está tratando de salir del baño. Está como, ¿quién es? Déjenme salir. No podía abrir la puerta. Empezó a patear la puerta y todo. Y no la podía abrir. Hasta que finalmente, en un punto como que dio una patada lo suficientemente fuerte. Y ya ahora sí se abrió la puerta. Y no había nadie del otro lado. Quien nos cuenta la historia era la hermana. Y dice, pues yo no hice nada. O sea, realmente no pasó nada. También nos llega a comentar que en esta casa ellos tenían una mascota, un perrito. Comentan que al cambiarse empezó a enfermar y falleció. Y que en algún punto estaban seguros de que escuchaban como el ladrido o sentían la presencia del perrito en la casa. Pero hasta aquí ella dejó la historia. Solo dijo que hay más anécdotas. No me dijo en qué punto se mudaron, pero pues la verdad es que vivieron ahí 7 años. Entonces, pues sí, estuvo muy de miedo. A mí me dio miedo especialmente lo de la regadera, porque siento que es un momento en el que estás muy vulnerable y tienes que cerrar los ojos y todo. Pues sí, esto fue lo que pasó. Es una historia real de una de las personas que siguen aquí los videos y pues me pareció muy cool. Mi historia empieza con una familia que está a punto de desintegrarse. Esta historia la encontré en Reddit y pues el que la cuenta menciona que no quiere usar sus nombres, entonces para el fines creativos y que se puedan imaginar todo, pues yo los voy a inventar. Jonathan. Empieza con esta familia de Jonathan desintegrándose. Los papás pues la habían estado pasando muy mal en su matrimonio. Deciden divorciarse. Pasa unos cuantos meses, la mamá empieza a tener una relación amorosa con una persona que quién sabe cómo se la encontró, pero a él le vamos a poner Derek.
Derek siempre como que tuvo el sueño de tener su casa así tipo granja, terrenos rurales gigantes así. Y pues al poco tiempo de estar con él deciden comprar su primera casa en West Bountiful, Utah. Y ellos mencionan que cerca de ahí había varias rancherías, había bastantes propiedades. La de ellos era un poquito más aislada, tenías que subir como una colinita. Su vecina más próxima estaba como a 3 kilómetros de distancia. La casa a la que llegaron pues no estaba en perfectas condiciones, pero pues ya saben, por lo general en Estados Unidos son de hacer proyectos de hazlo tú mismo. ¿Verdad? Empezaron pues a vivir ahí. A Jonathan le dieron su cuarto. Jonathan también tenía esta hermana mayor que se llama Jess. Pues cada quien escogió su cuarto, todo estaba en orden, hasta que un día Jonathan baja y ve que Jess está platicando con su mamá y le dice que Jonathan, ¿por qué estás yendo tanto al baño en la noche? Y Jonathan le dice, pues es que yo no voy al baño en la noche. Y le dice, sí, o sea, estamos escuchando que alguien está bajando la cadena del baño en las noches. Y Jonathan pues no soy yo. Y Derek dijo de que pues es una casa vieja, seguramente pues es una falla en la tubería o algo así, no se preocupen. Entonces Jonathan un día dice que se levanta ahora sí en la noche para ir al baño. Justo cuando ya estaba más cerca, escucha como la puerta del baño estaba abierta y escucha como alguien le baja al baño. Las luces estaban apagadas y después de que le bajan al baño, escucha que las llaves del lavabo se abren de que a toda presión. Y él dice, nope, y que se regresa a su cuarto y ya no vio qué onda. Hay que investigar para ver a quién echarle la culpa, pero eso es lo que un humano sano debió hacer. Yo me hubiera quedado muy mortificada por el agua. Hubiera querido ir a apagarla. Y más por los regios. El punto es que Jonathan dijo de que no va a pasar. Y pues al día siguiente que Derek estaba así como que tratando de arreglar las tuberías, porque dice de que no, es que también las del baño de nuestro cuarto empezaron a prenderse de la nada. Y pues yo creo que es porque es una casa muy muy vieja y pues la tenemos que arreglar. Y así pues estaba quedando, o sea, como que les pasaba eso muy seguido, pero lo atribuían a que era una casa muy vieja. Y un día Jonathan invita a un compañerito de él de la escuela a pasar con él para esto. Jonathan, cuando todo esto pasó, tenía 7 años. Y dice el compañerito, al que le vamos a poner Brian, dice que, ay, tipo, voy al baño. Y le dice que, ok, ve al baño. Era de día para esto. Y que Brian regresa así de que todo asustado, pálido, y le dice, me quiero ir a mi casa. E iba a entrar al baño y empezaron a bajar la cadena así de la nada. Se abrieron las llaves, me quiero ir a mi casa, estoy muy asustado. Y que Jonathan le cuenta a su mamá y su mamá dice, pues qué raro, eso solo pasa en las noches. Y estaban así como que no, pues qué raro, ya están pasando cosas en el día. Esa noche cuentan que mientras que ellos estaban dormidos, la mamá y Derek escucharon unos ruidos. Empezaron a escuchar como alguien estaba sollozando, pero muy, 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 muy intenso. Y que decían de que no, ¿qué pasó? Y dice que Derek se vistió así que rapidísimo y fue de que con la vecina, porque pues seguramente es la vecina la que le pasó algo a la vecina. A 3 kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero sí, él estaba de que le pasó algo a la vecina y que fue y que no pasó nada. Y ya regresó. Y como que lo seguían escuchando cerca de su ventana y así, pero dicen que Derek buscó por toda la casa y no había nadie, pero seguían escuchando sus sollozos. Y que esa noche no pudieron dormir. Al día siguiente la vecina va y les dice de que ay, tipo estuvieron en la noche por mi casa, y les dice que sí, es que escuchamos como que alguien se lastimó y pues queríamos ver si usted estaba bien, bla bla bla. Y le dice que no, tipo pues todo bien. Y que la vecina les dice que pues cómo están, tipo cómo les ha ido con la casa y todo. Y le dice que pues así como que se queda viendo así como que pensando de que le digo o no le digo. Dice, pues bien, ¿por qué? ¿Pasó algo con la casa? Y dice, pues realmente yo no sé mucho de esta casa, pero sí sé que las personas aquí no duran más de 1 año. Y la mamá dice que, ok, no, pues gracias por decirme. Pues seguían esos ruidos extraños, estaban estos sollozos, luego empezaron a escuchar como risitas, y ya como que la familia tenía su chiste interno de, la señora y los niños. La señora y los niños, les gusta estar jugando, la señora y los niños. Luego, otro día, regresa Brian y se quiere quedar a dormir. Y Brian dijo de que no, o sea que en plena noche se levantó porque empezó a escuchar risitas de que en su oído, y que se despertó y que empezó a hacer un escándalo y que se quería ir en la madrugada. Y ya la mamá de que
se despertó, lo llevó en la madrugada a su casa y que el papá de Ryan ya lo baneó de la casa. Le dijo, ya no vuelves a ir a esa casa, tipo te van a matar del susto y que quién sabe qué, yo no sé qué está pasando ahí. Brian no lo hubiera defendido y le dije, ¿por qué te haces que te lleven en la madrugada a la casa? Sí, no. Yo estaba criticando al Brian, pero me acabo de acordar que Renata se aparecían cosas en su casa y yo le dije, ay, me voy a quedar a dormir, de que a ver si aparece algo, y sí pasaron cosas, entonces yo fui el Brian. Para esto, Jonathan ya había desarrollado como un susto por la oscuridad y él siempre tenía que dormir con lamparitas de noche. Y decía que últimamente él se despertaba en la madrugada y siempre estaban apagadas. Y su mamá le juraba y le perjuraba que no, o sea, que ellos no las apagaban. Hasta que una noche estaba como que entre azul y buenas noches, ya se estaba quedando dormido, que se apagan todas las lamparitas y que se abre la puerta de su closet. Él se queda viendo la puerta de su closet, ve que no pasa nada y dice que no recuerda si fue un sueño, pero que tuvo como las peores de las pesadillas. Dice que lo que vio en este sueño fue que él estaba viendo la puerta del closet y que se puso a gritar de por favor, si alguien está ahí no salga, y que del closet sale toda su familia y que todos están viéndolo con una cara así de que medios muertos, y que sale también su papá biológico y que su papá biológico de repente no tiene ojos. Y que nada más lo agarra de la mano, así bruscamente, del brazo más bien, y le dice de que te tienes que empezar a despedir porque si no, no vas a ir al cielo con ellos. Y que toda la familia empezó a decirle de que despídete, 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 y que lo agarró y lo llevó al cuarto de su hermana Jess, lo avienta hacia la cama y él ve clarísimo a su hermana muerta, pero como si se hubiera ahogado, o sea, que la ve toda mojada, toda blanca, de que los ojos de que hacia atrás, o sea, que la ve fatal. Y luego voltea a ver otra vez a su familia y ya ninguno tiene quijadas y a todos les está sangrando la boca. Se despierta, dice que ya no estaba en su cama, que estaba gritando y que su mamá lo estaba sacudiendo. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jonathan? Y que Jonathan dice que esa noche ni en muchos años pudo contar esa pesadilla, o sea, que para él eso fue lo peor que le pudo haber pasado, que él ya no quería vivir ahí. Las cosas de paranormales nunca dejaron de suceder. Y pues la mamá termina su relación con Derek y deciden mudarse de ahí 1 año y medio después. Lo curioso es, como 5 o 6 años después, Jonathan nos cuenta que pues tristemente su hermana falleció ahogada. Se fue de vacaciones con su papá biológico a un lago y que falleció ahogada. No quería relacionarlo con su sueño, pero dice que para él todavía es un enigma si tuvo que ver algo con lo que sucedió en esa casa o no, pero que trató de volver a esa casa a ver qué había sido de ella y resulta ser que ya la habían demolido. Yo le quiero hacer la cordial invitación aquí a Pato. Si en algún momento él cree que puede complementar mi historia, dice, a Gerardo se le está pasando esto, ¿sabes? O sea, algo así, lo puedes decir. Yo les traigo esta historia de Joan, una señora que nos cuenta su historia desde la infancia, donde ella vivía en la casa con sus papás y su familia. Su familia estaba conformada por su padrastro, su mamá y 3 hermanos y hermanas que eran mayor a ella. Ella era la más chiquita. Era un ambiente familiar muy bonito, ¿no? Cuenta también que nada de estos temas de paranormales, o sea, eran cosas que ellos tocaban nunca. Más que cuando iban como a acampar o algo así. Y que decían, bueno, pues para que no se escapen los niños al bosque vamos a contarles historias de miedo o algo así, ¿no? Y ella nos dice que sus hermanos solían hacerle muchas bromas a ella porque era la más chiquita, ¿no? Cuando empiezan a pasar cosas, empiezan a moverse como que cosas del lugar, ¿no? Dices tú, yo dejé esto aquí y ya no estaba ahí. Fuiste a un cuarto, apagaste la luz y luego, otra vez está prendida. Empiezan a suceder todo este tipo de cosas y la mamá dice, bueno, como los mayores siempre quieren molestar a la chiquita, pues son ellos. En un principio agarran así el tema, ¿no? Llega un punto en el que empiezan a ver un tipo de luz. Entonces la mamá les dice a los niños de que ha de ser que pasó un carro o algo y se ve como que la luz así, ¿no? O sea, X, no pasa nada. Ellos no les molestaba tener eso ahí porque no hacía nada, ¿saben? O sea, nada más se veía ahí algunas noches. Durante su infancia, los compañeritos de la escuela y todo eso venían mucho a su casa porque les gustaba mucho ir, porque como les digo, el ambiente familiar era muy ameno. Y todos los niños empezaron a decir,
es que nosotros también vemos eso, no pasaba nada. Entonces pues como que siento que nadie le tomaba importancia a ese tema. Pasan los años, los hermanos mayores se casan, se van de la casa y ella se queda sola porque ella era como 6 años menor al resto de sus hermanos. Y cuenta de una ocasión en la que van unos amigos de ella y se están quedando ahí a dormir y uno de ellos ve como esta luz que les digo, ¿no? Pero él se asusta mucho. Le explican de que no, tranquilo, es algo que siempre se aparece por aquí, o sea, siempre lo vemos. Ajá, pero no pasa nada, o sea, el punto es que el tipo nunca se tranquilizó y ella describe de que tuvimos que llevarlo a su casa, o sea, el tipo tenía 19 años, fue Brian, ajá. Y ella comenta que a lo largo, o sea, de los años que ella estuvo viviendo en esa casa, era normal todo esto, ¿no? Sentir que alguien te estaba viendo mientras lavabas los trastes, que las luces o las cosas que se movían, o sea, era normal. Pasan más años, por circunstancias de la vida, ella termina siendo una madre soltera y se sigue quedando en la casa de sus padres, ¿no? Ella tenía a su hija, la cual le vamos a llamar B, como el de BTS. Pero bueno, B. Bueno, también esto estaba muy cool porque los papás de ella podían cuidar a Vino mientras ella se iba a trabajar. En una de esas ella cuenta que cuando Vi tenía 4 años, la mamá la ve hablando hacia la esquina de la sala y le pregunta ¿con quién estás hablando? Y la niña le contesta, ay, con el hombre serpiente. La abuela se asusta y se la llevan para que se duerma con ellos, ¿no? En la cama y así. Y cuando le platica esto a Joan, le dice, pero no es la primera vez que yo la veo hablar con alguien. Pero era la primera vez que le preguntaba, ¿con quién estás hablando? Ella cuenta que a lo largo de los años que vivieron ahí y que esta Vi iba creciendo, constantemente sucedían también esta situación de que si ella estaba jugando o algo en el patio, ella entraba y decía, ay, ¿qué pasó? ¿Para qué me llamaste? Y Joan le decía, yo no te llamé. Sucedieron cosas así de ese estilo. A los 7 años de esta Vi, la abuela muere. Y esto le pega como muy fuerte al abuelo. Y él les dice que por favor nunca pues, se vayan de la casa, que se queden ahí con él, ¿no? Entonces ellas hacen eso, se quedan ahí como por 10 años más, o bueno, más tiempo, pero a lo que voy es que pasan 10 años de que se quedan ahí acompañando al abuelo y el abuelo también fallece. A partir de este punto, el ambiente en la casa como que empieza a cambiar. Se empieza a sentir como más pesado, más oscuro. Y describe que esta aura, o no sé cómo llamarle, ¿no? Que veía antes así como muy de luz, ahora se veía como más oscuro. Y entonces veía como esta sombra en donde antes veía esta tipo luz, ¿no? También uno de los compañeros de ella del trabajo está haciendo renovaciones en su casa, entonces le pide que si por favor él puede irse a vivir con ellas. Y ella describe que era una persona muy amigable, lo querían mucho, les caía muy bien, entonces dicen, ah, claro, vente con nosotros. También durante este tiempo, una de sus sobrinas tiene una hija y la lleva a visitar a la casa. Cuando llevaban a la niña a la casa, la niña se ponía muy mal y empezaba a llorar y apuntaba al cuarto de la hija. Entonces siempre se la tenían que llevar porque hacía mucho escándalo y no se tranquilizaba. Una de estas noches en las que esta Joan llega a su casa después del trabajo, Villa estaba dormida y se va a la cocina. De reojo, ella ve como a su papá en la mesa de la cocina y lo ve sonreír. Eso como que hace que se calme ella y menciona que por semanas este ambiente pesado se fue. Pero sucede que un día esta Joan está en la cocina y su hija también está por ahí. Ella está hablando mientras está como lavando algo en la tarja, ¿no? Entonces le está dando la espalda. Pero le empieza a hacer como una pregunta y Vi no le contesta. Entonces cuando se voltea para ver que, pues, ¿por qué no me está contestando? Ve como a Vi, como si estuviera en un trance. Y la ve con un cuchillo de untar. Se está rascando algo así, o sea, en la pierna. Ella se asusta mucho y le empieza a gritar su nombre que, Vi, reacciona, ¿qué onda? Y entonces es cuando ella como si estuviera en un sueño. Despierta y empieza a llorar y le dice, mamá, es que han estado pasando muchas cosas. Y le empieza a decir que durante todo este tiempo, después de que el abuelo falleció, ella empezó a notar como esta sombra que estaba en su cuarto, de arriba abajo, y que podía sentir como durante las noches algo se subía a su cama y le respiraba como en el cuello. Empieza a llorar y le dice, es que yo no te quería decir nada, como estamos cargando con todo esto del fallecimiento del abuelo, tal vez piensas que estoy loca o algo, ¿no? Pero la mamá le dice, yo también he estado sintiendo y viendo cosas. Entonces las dos prometen
no volverse a ocultar nada. Y entonces un día ella está en el trabajo, sale temprano, llega a su casa y ve a este amigo que les digo que estaba viviendo con ellos afuera en su carro. Lo ve sentado ahí en su carro y le dice, ¿por qué estás aquí? Y le dice de que es que estaba esperando que llegaras, yo ya no puedo vivir aquí, no estoy tranquilo, creo que tu casa está como embrujada o algo porque hay una sombra que veo constantemente. Y la cosa es que ahorita yo estaba sentado en el porche de la casa, atrás de él estaba la ventana del cuarto de Vi, y que él siente como alguien le avienta como aire al cuello, así como muy fuerte, que hasta se empezó a mover el cabello de él. Y dice, el viento no estaba corriendo ni nada. Entonces él le dice, yo no iba a entrar a la casa sin ti. Entra a la casa y dice, me voy a llevar todas mis cosas, lo único que le falta por llevarse es la cama. Entonces él dice, al rato regreso por la cama. Él se va y ella se sube al baño a lavarse los dientes. Mientras se lava los dientes, ella escucha que la puerta se abre y escucha como unos pasos, como que de reojo ve que alguien está recargado en el marco de la puerta. Y cuando voltea, no había nadie. Grita en el momento, o lo dice, de que ya tan rápido regresaste, le estaba diciendo a su amigo, y voltea y no había nadie. Entonces en ese momento dice que se empieza como a sentir el ambiente muy pesado y le empieza a dar como miedo. Y en eso recibe una llamada de su cuñada, la esposa de su hermano. Resulta que su hermano y la cuñada pues estaban como muy presentes en su comunidad religiosa, o sea, de la iglesia. Estaban muy unidos a la iglesia. La cuñada le dice que ella sentía que algo estaba por pasar malo. Le marca porque dice que estaba preocupada y que como que ella sentía que había algo en la casa. Entonces por eso le marca. Esta Joan empieza a llorar y le dice de que es que ha estado pasando esto. Y le dice, no te preocupes, mira, ve por tu Biblia y ponla. ¿En qué versículo era? Era uno que hablaba de la armadura de Dios, y la pone en esa página y le dice, lee lo que dice ahí, léelo en voz alta. Pero Joan dice que como si la página estuviera en blanco, no podía verla. Y entonces lo que hace la cuñada es ponerse como a leerlo en voz alta, o sea, así como para que se escuchara por teléfono. Y que entonces es como cuando ella ya puede leer la Biblia. Y las dos juntas al mismo tiempo están como leyéndola así en voz alta. Y después de esto terminan con una oración y que de pronto todo el ambiente ya, o sea, se calmó. Y le dice, tienes que poner en cada una de las habitaciones de la casa la Biblia abierta con esos versículos. Y tienes que cambiarte de esa casa. Hay algo que les quiere hacer daño, algo que viene por ustedes específicamente por Vi. Ese mismo día, esta Joan consiguió otro departamento y ya el último día donde nada más les quedaban unas cajas que llevarse y entregar la llave a la nueva persona que iba a vivir ahí, un amigo de la familia. Ella va junto con Vi, como que se quedan viendo y la mamá le dice como que quédate aquí. Ella entra por las cajas, comenta que el tipo que iba a estar ahora viviendo ahí la estaba renovando y estaba pintando la cocina, entonces tenía abierta la puerta trasera y la frontal. En el momento en el que ella le entrega las llaves, las dos puertas se cierran y que ella se asusta mucho. Entonces le dice que sabes que ya me tengo que ir. Se sale por la puerta frontal y en eso ve que Vi está ahí y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, venía a ayudarte con las cajas, pero cuando iba a entrar la puerta se cerró así en mi cara. Se van y nunca vuelven a la casa, ¿no? Pero comenta que ya ahorita que pasaron 14 años de que se fueron de esa casa, en retrospectiva como que ella piensa que sus papás de alguna manera le ayudaron en ese momento a cerrar la puerta para que Vi no entrara y no se quedara tal vez como ese espíritu en ella. Y esa es la historia. Esto es todo lo que les traemos en esta ocasión. Estas fueron algunas historias de casas verdaderamente embrujadas. No olviden que esto lo eligieron nuestros Patreons, y si tú quieres formar parte de nuestro Patreon y también tomar estas decisiones y apoyarnos, te vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción. Todos tenemos redes sociales y te vamos a dejar nuestros Instagrams aquí. Y por último, recuerda suscribirte y ponerle me gusta porque verdaderamente nos ayudas muchísimo. Esto es todo lo que traemos nosotros en esta ocasión y te vemos a la próxima. Bye.